¿Alguna vez te has puesto a pensar qué es aquello que te hace falta para ser feliz? ¿O qué sería aquello que te daría la felicidad? Tal vez sería más dinero, tener el carro último modelo o el auto más lujoso. Muchas personas creen que eso les daría más felicidad, o que si se cumplieran sus deseos estarían satisfechas y felices. Y bueno, tal vez sí, pero también tal vez no. Tener metas y trabajar para alcanzarlas es genial, claro que lo es, y sería como lo ideal, ¿por qué no? Pero si tu felicidad dependiera únicamente de tus logros, es decir, de llegar a esa meta, puede que finalmente nunca te sientas realizado y feliz. Y en lugar de centrarte en conseguir tus deseos, no te has puesto a pensar que es mucho más fácil encontrar la felicidad dejando a un lado las cosas que no nos suman en nuestra vida y que no nos hacen bien, que son perjudiciales, que tal vez se han vuelto tóxicas y que no nos hemos dado cuenta que lo son. Pues hoy quiero compartir contigo las cosas que he aprendido y que he sentido son necesarias dejar de lado si queremos llevar una vida sana y feliz. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que no lo pienses tanto y no te olvides de suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro contenido, darle un me gusta. Así tú aprendes y compartes conocimiento con otras personas. Este mundo lo que necesita son más amigos de la luz. Así que aquí están esas cosas que debes de soltar para tener una vida más sana y feliz. Sean todos entonces bienvenidos. La autoaceptación. Me parece que esta debería ser la regla fundamental para todo crecimiento personal, y es aceptar que tú eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida. Así es asumir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y conductas de modo realista y tolerante, y eso se logra a partir de un constante trabajo de crecimiento y autoconocimiento personal. Es real que las personas pueden influenciar en muchas cosas de nuestra vida, claro que lo es, así es, pero al final eres tú quien debes de tomar todas las decisiones. Así que no intentes culpar a otras personas por tus acciones. Tener la autoaceptación es muy bueno y significa que tienes la capacidad de tomar y seguir el camino correcto que tú quieres y que deseas de buscar para tu propia felicidad, para tu propia vida. Por eso trata de buscar siempre una mejor versión de ti mismo. Tu felicidad y bienestar valen el esfuerzo. Hoy ponte la meta de cambiar aquello que se puede cambiar y aceptar aquello que no se puede cambiar sin juzgar. El orgullo excesivo. No es que el orgullo como tal sea algo malo, no, porque es algo que puede darte confianza y seguridad a ti mismo, y que son dos grandes cualidades que te harán tener una vida feliz. Pues sentirse orgulloso de uno mismo es la mejor pastillita para sentirse feliz. Sin embargo, el orgullo también puede causar destrucción por el exceso de confianza y resistencia a aprender algo que necesitamos aprender, pero que el orgullo no nos hace aprender y que creemos que ya lo sabemos todo. Pero si tu orgullo es extremo, puede arruinar tus relaciones personales y profesionales. Y no sería raro que la gente deje su orgullo y les impida reconocer sus errores y aprender de ellos, ya sea por un proyecto en la oficina o un desacuerdo con un amigo o un familiar. Por eso es importante mantener el orgullo bajo control y deshacerse de cualquier exceso que ya no sea beneficioso para ti y para tu felicidad. El trabajo. Como es de maluco uno tener un trabajo que no nos apasiona, ¿verdad? Aceptar un trabajo que no es ideal
solo por aceptarlo, por necesidad, es increíblemente común en estos días, especialmente cuando el mercado laboral no está en su mejor momento, y a veces cambiar de carrera o de trabajo es un gran obstáculo y resulta bastante complicado, pero eso no significa que tengas que conformarte para siempre con lo que no puedes cambiar. Si no te gusta tu actual empleo en lo absoluto y tienes la posibilidad de cambiar, no hay nada malo en considerar cambiar de trabajo para incrementar y aumentar tu felicidad. Recuerda que cada minuto que pasa son minutos de vida que no regresan, y tú tienes tiempo y es valioso, y aunque te paguen un excelente salario, nunca recuperarás el tiempo de hacer un trabajo que no te gusta. Si estás en esa situación y no es posible un cambio, ten la seguridad de que serás mucho más feliz si dejas tu empleo actual y lo reemplazas por uno nuevo. Tu zona de confort. Conocer nuestros límites y cumplir con las rutinas que nos dan estabilidad son hábitos saludables para cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo también es importante reconocer cuándo es buena idea salir de esa zona de confort, aunque al principio pueda asustarnos. Pero ¿qué pasa si nos movemos siempre en lo mismo y nunca salimos de esa zona de confort que creemos es realmente nuestra zona de confort? Si nunca dejas tu zona de confort, nunca crecerás más allá y nunca verás que ahí afuera hay muchas cosas más que podrán ayudarte a crecer. Y la incomodidad y el miedo a lo nuevo y a lo desconocido son los mejores catalizadores que sepultan el crecimiento y el desarrollo personal. Así que si dejas a un lado esos miedos, los pones ahí afuerita, terminarás expandiendo tu zona de confort y en la última instancia ampliarás tus horizontes sobre quién tú puedes ser y lo que tú puedes lograr, ya sea que eso signifique experimentar una nueva tarea de trabajo, unos nuevos hobbies, un nuevo estilo de vida, mudarte a una nueva ciudad y muchas más opciones. Pero ten la certeza de que esto te ayudará muchísimo, sobre todo a sentirte mejor contigo mismo en situaciones nuevas y lleno de más seguridad. La inseguridad. Y hablando de esa zona de confort anterior, donde nos debemos de sentir seguros, aquí hablamos de la inseguridad. La inseguridad no tiene ningún beneficio y a menudo surge de un juicio y la crítica de uno mismo. Incluso críticas que vienen de otras personas y que nos las tragamos precisamente por ser inseguros. Ten presente que la inseguridad puede convertirse en una carga en tu vida. Por eso trata de ser la mejor versión más honesta y auténtica de ti mismo. Sé buena persona e intenta no juzgar a otros ni juzgarte a ti mismo. La autoduda es algo que tú has venido aprendiendo a lo largo de tu vida y tu camino. Y esto es algo que puedes dejar al lado cuando tú quieras. Así que recuerda que tus amigos y tu familia te quieren por ser como tú eres. Y cuando dudas de su respeto, afecto o aceptación hacia ti mismo, estás cargando con una culpa y una mala energía, no solo de ti mismo, sino también hacia tus seres queridos, solo por imaginar que no te dan lo que tú te mereces. Las excusas. No te conviertas en esas personas que tienen la respuesta, o mejor dicho, la excusa para todo, y que cuando tú vas, él o ella ya vienen con la excusa en la mano. No inviertas tu tiempo en dar excusas. Si quieres hacer ejercicio, pues ve y hazlo. Seguramente has pensado que no tienes tiempo. Así que deja atrás ese pensamiento. Levántate temprano y consigue ir al gimnasio. Las excusas son solo racionalizaciones que te hacen sentir mejor contigo mismo por no hacer algo que quieres o necesitas hacer en el momento. Y eso nos pasa a la mayoría de las personas. Yo, por ejemplo, estoy haciendo mi mayor esfuerzo, créanme, para eso.
créanme, y he dejado la excusa para ejercitarme, además de que con eso nos alimentamos en cuerpo y alma. La solución entonces, deja de poner excusas, de preocuparte y ocúpate de ese proyecto que tienes ahí esperando, así que empieza a hacerlo ahora mismo. Personas tóxicas. No sé si lamentablemente o no, pero siempre en todo lado habrán personas tóxicas, díganme si no. Pero estas no tienen por qué formar parte de tu círculo en el que vives y te rodeas. Digo lamentablemente o no, es porque de todo aprendemos, entonces de estas personas también se aprende. Pero si las sacas de tu vida, esto reducirá el estrés y aumentará tu felicidad. Así que transforma toda tu energía negativa que ellos te envían y que le das a una persona que no te hace bien y que es tóxica para ti, y conviértela en energía positiva para ti mismo y para tus seres queridos. En pocas palabras, saca lo malo de esas personas y tómalo como aprendizaje. Y luego transfórmalo en sabiduría para ti mismo. Y eso sí, reflexiona sobre algo y piensa, ¿cuáles son esas 5 personas con las que te rodeas? Y analiza qué le aportan a tu vida. Piensa, ¿qué le aportan a mi vida? Sí, porque como son ellos, probablemente seas tú también. Porque, aunque no lo creas, somos un pedacito de todas ellas. Quedarse en el pasado. Cuando eres joven, es muy común escuchar decir a las personas mayores que estamos viviendo en los mejores momentos de nuestras vidas. Y aunque puede ser cierto para ellos, no tiene por qué ser cierto para ti también. Tal vez has pasado un año increíble en el extranjero o experimentas el mejor día de tu vida, y una vez que regreses a la realidad, todo se quedará en la comparación del recuerdo. Y este notable recuerdo puede estar en tu pasado, pero seguramente hay más cosas grandes que están ahí esperando por venir. Así que si quieres ser más feliz, deja de creer que tu pasado siempre fue mejor que el futuro que se aproxima, o que inclusive tu presente, pues esperar lo que está por venir permitirá que esas cosas realmente lleguen. La autocrítica. Está muy bien querer mejorar y avanzar, pero dejar de criticarte y convertirte en tu mejor amigo es tu mejor versión. No critiques tu cuerpo, no critiques lo que haces o dejas de hacer, ni mucho menos tus acciones injustamente. De los errores siempre se aprende, y no quiere decir que siempre nos vamos o todo va a salir bien, todas las cosas que hagamos en el primer intento. Lo importante siempre es ser honesto contigo mismo y levantarte después de una caída. Recuerda que la autocrítica es una barrera para tu felicidad y tú mereces ser feliz. Las expectativas. Manejar tus expectativas es la mejor clave a la felicidad. Si a veces te pasa que te centras en el resultado de algo y finalmente las cosas salen como no te lo esperabas y luego te decepcionas, eso va a hacerte pensar y creer que es mejor no creer en eso, ¿verdad? Y tal vez quieras dejar de que tus sueños que tengas los dejes de soñar y al final pierdas el interés por algo. Pero no lo hagas, no hagas eso. Al contrario, debes de disfrutar ese camino por el que vas, pero sin la presión de estar a la altura de tus emociones preconcebidas a través de un sistema de creencias que nos han inculcado desde niños. Borra eso y trata de mantener la mente abierta a todas las posibilidades. Y lo más importante, si es necesario, empieza de nuevo. Creer que los demás están mejor que tú. Es muy común compararnos y pensar que las demás personas de nuestro alrededor están mejor que nosotros. Pero ten en cuenta que todos tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias metas y nuestros propios y únicos aprendizajes. Incluso inseguridades y días en los que nos sentimos menos motivados.
Así que deja de creer que estás peor que otras personas y deja de compararte con ellos. Tú eres un ser único e irrepetible. Tener todo lo que crees que otras personas poseen no es la solución, pues ese deseo se convierte a menudo en una fuente de infelicidad. Espero hayas tomado conciencia de esas pequeñas cosas que debes de soltar para ser más feliz. Y eso te ayude a crecer y cambiar algunas de tus acciones y así debe de ser. Espero te haya gustado este video y te hayas quedado hasta el final. Si te ha gustado, recuerda regalarnos un me gusta, compartir nuestro contenido y suscribirte a nuestro canal. Recuerda compartirlo para que otros también aprendan, se llenen de más magia y conocimiento. Este mundo lo que más necesita son más amigos de la luz. Déjame tus comentarios y cuéntame más cosas de las que debemos aprender o tener en cuenta para ser más felices. Y si quieres que hablemos en privado, podemos hacerlo. Me encantaría. Gracias por conectar con nosotros. Deseo tengas un maravilloso día, lleno de mucha luz, de mucha paz, pero sobre todo de mucho amor. Y recuerda que el sol siga brillando en tu interior. Gracias, gracias, gracias.